La mayor mentira que nos han contado no es que el dinero corrompe el alma, sino que la bondad y la prosperidad son enemigos irreconciliables. Durante milenios hemos perpetuado esta falacia devastadora que ha mantenido a las personas más nobles en la pobreza y a los más despiadados en la abundancia. Hoy vamos a desmantelar este mito con la sabiduría más antigua y transformadora que existe en la humanidad. Imagínate por un momento que todo lo que creías sobre ser una buena persona y el dinero estaba completamente equivocado. Que la bondad, lejos de ser un obstáculo para la prosperidad, es en realidad la llave maestra hacia una abundancia que trasciende lo material. Esta revelación no proviene de filosofías modernas superficiales, sino de las enseñanzas más profundas del Talmud, la Kabbalah y la sabiduría ancestral que ha guiado a los seres humanos durante más de 3000 años. La creencia errónea que debemos desafiar inmediatamente es esta: las personas buenas terminan últimas porque el mundo premia la crueldad y castiga la compasión. Esta mentalidad ha creado una dicotomía falsa que ha empobrecido espiritualmente a millones de personas, haciéndoles creer que deben elegir entre ser éticos o ser prósperos. Pero la verdad es radicalmente diferente y está escrita en textos que han sobrevivido imperios, guerras y revoluciones, precisamente porque contienen verdades inmutables sobre la naturaleza humana y las leyes universales que gobiernan la abundancia. En un barrio de Buenos Aires vivía Martín, un contador que había construido su carrera sobre principios inquebrantables de honestidad e integridad. Mientras veía a sus colegas prosperar mediante prácticas cuestionables, evasión fiscal para clientes adinerados y manipulación de números, él se mantenía firme en sus valores. Sus ingresos eran modestos, su oficina pequeña, y sus clientes, aunque leales, no eran los más lucrativos del mercado. Cada noche, Martín se preguntaba si estaba siendo ingenuo, si su bondad era en realidad una debilidad disfrazada de virtud. Lo que Martín no comprendía entonces, y lo que tú estás a punto de descubrir, es que estaba operando bajo un paradigma incompleto sobre la naturaleza de la verdadera prosperidad. No porque fuera malo ser bueno, sino porque había malinterpretado qué significa realmente ser bueno en el contexto de la abundancia material y espiritual. El Talmud nos enseña en el Tratado de Baba Metzia una verdad revolucionaria. El que es honesto en sus negocios es como si cumpliera toda la Torá. Esto no es una metáfora poética, sino una declaración precisa sobre cómo funciona el universo a nivel energético y práctico. La honestidad no es un obstáculo para el éxito, es el fundamento sobre el cual se construye la prosperidad sostenible y duradera. Pero aquí viene la parte que la mayoría de las personas no comprenden. La bondad que empobrece no es bondad verdadera, es una distorsión de la bondad, una versión codependiente y mal dirigida que confunde la compasión con la complacencia, la generosidad con la falta de límites y la humildad con la autodesvalorización. Esta pseudobondad es en realidad una forma sutil de ego que se disfraza de virtud. La Kabbalah nos revela que existen 10 emanaciones divinas, llamadas Sefirot, que gobiernan toda la creación. Una de ellas es Geburah, que representa el juicio divino, los límites sagrados y la disciplina amorosa. Cuando una persona opera únicamente desde Chesed, la bondad, sin límites, sin el equilibrio de Geburah, crea desequilibrios que inevitablemente conducen a la escasez. No porque el universo castigue la bondad, sino porque está operando con solo la mitad de la ecuación espiritual. Martín había caído en esta trampa sin saberlo. Su bondad carecía de límites sagrados, cobraba menos de lo que valía su trabajo porque creía que pedir su precio justo era avaricia. Trabajaba horas extras sin compensación porque pensaba que establecer límites era egoísmo. Aceptaba clientes que no podían pagar sus honorarios completos porque confundía la caridad mal dirigida con la compasión verdadera. El momento de transformación llegó cuando Martín se encontró con Sara, una empresaria judía que había construido un imperio financiero sin jamás comprometer sus valores. En una conversación que cambiaría su vida para siempre, Sara le compartió un secreto que había aprendido de su abuelo, un rabino que había sobrevivido al Holocausto
y posteriormente había construido una próspera comunidad en América. La verdadera tzedaká, la justicia divina, requiere que primero seas próspero para poder servir abundantemente a otros. Un río seco no puede dar agua a los sedientos. Esta revelación sacudió los cimientos de todo lo que Martín creía sobre la bondad y el dinero. Sara le explicó que en la tradición judía la pobreza autoimpuesta no es virtud, es una forma de orgullo espiritual que limita tu capacidad de cumplir tu propósito divino en el mundo. Cuando tienes abundancia, le dijo, puedes crear empleos para otros, puedes apoyar causas justas, puedes ser la respuesta a las oraciones de alguien más, pero cuando eliges la escasez en nombre de la bondad, estás privando al mundo de todo el bien que podrías hacer. El Talmud, en el tratado Pesachim, establece que el pobre que no da tzedaká es como si hubiera derramado sangre. Esta enseñanza aparentemente dura revela una verdad profunda. Cada persona tiene la obligación sagrada de desarrollar su potencial de abundancia, no para el consumo egoísta, sino para maximizar su capacidad de contribución al bienestar colectivo. Pero la transformación de Martín no fue instantánea ni fácil. Tuvo que desmantelar décadas de condicionamiento cultural y religioso que había equiparado la pobreza con la piedad y la prosperidad con la corrupción moral. Tuvo que aprender que existe una diferencia fundamental entre la avaricia, que es el apego neurótico al dinero, y la abundancia sagrada, que es el flujo natural de recursos hacia quienes están alineados con su propósito superior. Sara le enseñó a Martín un ejercicio de la Kabbalah práctica llamado la elevación de las chispas divinas. Según esta enseñanza, cada transacción financiera, cada intercambio de valor, cada acto de comercio, contiene chispas de luz divina que pueden ser elevadas o degradadas dependiendo de la conciencia e intención de quienes participan en el intercambio. Cuando Martín comenzó a aplicar este principio, algo extraordinario sucedió. En lugar de ver sus servicios contables como una simple transacción comercial, comenzó a percibirlos como una oportunidad sagrada de crear orden divino en el caos financiero de sus clientes. Su trabajo se convirtió en una forma de tikkun olam, la reparación del mundo, y esta nueva perspectiva se reflejó inmediatamente en la calidad de su servicio y consecuentemente en su prosperidad. El primer cambio que implementó fue elevar sus honorarios a un nivel que reflejara el verdadero valor de su expertise. Esto no fue avaricia, fue honrar el principio talmúdico de que el trabajador es digno de su salario. Al principio perdió algunos clientes, pero los que se quedaron comenzaron a valorar más su servicio y a referirlo con mayor frecuencia. La calidad de su clientela mejoró dramáticamente. Pero lo más importante fue el cambio interno. Martín dejó de operar desde una mentalidad de escasez disfrazada de humildad y comenzó a funcionar desde una conciencia de abundancia arraigada en propósito divino. Ya no se veía a sí mismo como un simple contador, sino como un guardián de la integridad financiera, un facilitador de la prosperidad justa, un instrumento a través del cual la justicia divina se manifestaba en el mundo material. Esta transformación interna se reflejó en resultados externos tangibles. En menos de un año, los ingresos de Martín se habían triplicado. Pero más importante aún, su capacidad de contribuir al bienestar de otros se había expandido exponencialmente. Podía donar más dinero a causas benéficas, crear empleos para otros contadores y ofrecer servicios pro bono a organizaciones sin fines de lucro sin comprometer su propia estabilidad financiera. La historia de Martín ilustra un principio fundamental que encontramos repetidamente en los textos sagrados de múltiples tradiciones. La abundancia material y la elevación espiritual no son opuestos. Son colaboradores en el gran proyecto de la evolución de la conciencia humana. El Zohar, el texto central de la Kabbalah, nos enseña que el mundo inferior es un reflejo del mundo superior. Esto significa que nuestras circunstancias materiales son un espejo de nuestro estado de conciencia interno. Cuando una persona buena experimenta escasez financiera crónica,
no es porque el universo castigue la bondad, sino porque existe un desequilibrio en su comprensión de cómo manifestar la bondad en el mundo material. Analicemos más profundamente este concepto. En la tradición cabalística existen 4 mundos o niveles de realidad: Asiyá, el mundo de la acción física; Yetzirá, el mundo de las formaciones emocionales; Bería, el mundo de la creación intelectual; y Atzilut, el mundo de la emanación divina. La mayoría de las personas buenas que luchan financieramente están operando principalmente en Atzilut y Bería. Tienen elevadas intenciones espirituales y nobles ideales intelectuales, pero han descuidado los mundos de Yetzirah y Asiyá, es decir, no han desarrollado la inteligencia emocional y las habilidades prácticas necesarias para manifestar su bondad en el plano material. Esta desconexión entre los mundos superiores e inferiores crea lo que los cabalistas llaman Shvirat Kelim, la ruptura de los recipientes. Las bendiciones divinas fluyen constantemente desde los mundos superiores, pero sin recipientes adecuados en los mundos inferiores, estas bendiciones simplemente se dispersan sin manifestarse en beneficios tangibles. Consideremos el caso de Ana, una terapeuta de Medellín cuya historia ejemplifica perfectamente este principio. Ana había dedicado su vida a ayudar a personas con trauma emocional. Su capacidad de sanación era extraordinaria. Sus pacientes experimentaban transformaciones profundas bajo su cuidado. Sin embargo, Ana luchaba constantemente con dificultades financieras. Cobraba honorarios muy por debajo del promedio de mercado porque creía que hacer dinero de la sanación espiritual era moralmente cuestionable. Ana había desarrollado una extraordinaria competencia en los mundos superiores de Beria y Atzilut, poseía sabiduría profunda sobre la psique humana y canalizaba genuina compasión divina en su trabajo, pero había descuidado completamente los mundos de Yetzirah y Asiyá. No había desarrollado límites emocionales saludables con sus pacientes, no había creado sistemas empresariales eficientes y no había cultivado la autoestima necesaria para valorar justamente su contribución. El punto de inflexión para Ana llegó cuando se dio cuenta de que su pobreza autoimpuesta estaba limitando severamente su capacidad de servir. No podía invertir en mejor equipamiento para su consulta, no podía acceder a formación avanzada que habría mejorado sus habilidades y no podía dedicar el tiempo necesario a casos complejos porque tenía que aceptar demasiados pacientes para cubrir sus gastos básicos. Ana comenzó a estudiar los principios de abundancia sagrada enseñados en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Aprendió que existen 3 modalidades fundamentales de conciencia que deben estar en equilibrio para manifestar prosperidad espiritual. Chochma, sabiduría intuitiva; Bina, comprensión analítica; y Da'at, conocimiento aplicado. Ana tenía abundante Chochma y considerable Binah, pero carecía por completo de Da'at, la capacidad de aplicar su sabiduría y comprensión en el mundo práctico de manera que generara abundancia sustentable. El proceso de transformación de Ana involucró varios elementos clave que son fundamentales para cualquier persona buena que desee alinear su bondad con la prosperidad material. Primero, tuvo que reconocer que su resistencia al dinero no era humildad espiritual, sino una forma sutil de arrogancia que asumía que ella sabía mejor que el universo cómo debería funcionar el intercambio de valor. Ana tuvo que desarrollar lo que los cabalistas llaman Yirat Shamayim, temor reverente hacia las leyes divinas que gobiernan la manifestación material. Esto no es miedo en el sentido convencional, sino un profundo respeto hacia los principios universales que regulan el flujo de abundancia. Aprendió que violar estas leyes, como subvalorar su trabajo o dar más de lo que recibía de manera crónica, no era bondad sino rebelión inconsciente contra el orden divino. Tercero, Ana tuvo que cultivar lo que el Talmud llama emuná, una confianza inquebrantable en que el universo quiere que ella prospere como parte integral de su servicio divino. Esta emuná no es fe ciega,
sino una convicción basada en la comprensión profunda de que la prosperidad de los justos es necesaria para el funcionamiento armonioso de la creación. La transformación práctica comenzó cuando Ana implementó lo que llamó precios sagrados. En lugar de establecer sus honorarios basándose en la culpa o la presión social, comenzó a determinarlos a través de la meditación y la consulta con textos de sabiduría. Preguntaba, ¿cuál es el intercambio de valor que honra tanto mi contribución como la necesidad del paciente? ¿Cómo puedo estructurar mis servicios de manera que cree abundancia para todos los involucrados? Esta nueva aproximación no solo mejoró dramáticamente su situación financiera, sino que también elevó la calidad de su trabajo terapéutico. Los pacientes que pagaban honorarios justos se comprometían más profundamente con el proceso de sanación. Ana podía invertir en su formación continua, lo que mejoró exponencialmente su efectividad. Y al tener una base financiera sólida, podía ofrecer becas genuinas a quienes realmente las necesitaban, sin que esto comprometiera su propia estabilidad. La historia de Ana nos lleva a una comprensión más profunda de un concepto fundamental en la sabiduría judía, el principio de Livnim Mishurat Hadin, actuar más allá de la letra de la ley. Este principio enseña que la verdadera justicia divina a menudo requiere acciones que van más allá de las obligaciones mínimas legales o sociales. Aplicado al tema de la bondad y el dinero, esto significa que ser genuinamente bueno a veces requiere recibir abundantemente para poder dar abundantemente. Consideremos la parábola talmúdica del comerciante justo que se encuentra en el tratado de Baba Batra. Un comerciante honesto descubre que ha estado cobrando menos de lo que sus productos valen debido a un error en sus cálculos. Cuando se da cuenta del error, tiene varias opciones. Puede continuar cobrando el precio inferior para no aprovecharse de sus clientes, puede ajustar el precio gradualmente o puede implementar el precio justo inmediatamente. La enseñanza talmúdica es clara. Implementar el precio justo inmediatamente no solo es permisible, sino requerido, porque el subprecio anterior estaba creando un desequilibrio en el mercado que eventualmente perjudicaría a otros comerciantes honestos y distorsionaría las expectativas justas de valor en la comunidad. Esta parábola revela un principio crucial que la mayoría de las personas buenas no comprenden. La bondad que subvierte el orden justo del intercambio de valor no es bondad verdadera, sino una forma de autosabotaje que tiene consecuencias negativas para todo el sistema. Examinemos ahora un caso más complejo que involucra estos principios en una escala más amplia. Roberto era el propietario de una pequeña empresa de construcción en Santiago de Chile. Había construido su reputación sobre la base de trabajo de calidad superior, trato justo a sus empleados y precios honestos. Sin embargo, constantemente perdía contratos ante competidores que utilizaban materiales más baratos, pagaban salarios por debajo del estándar de mercado y cortaban esquinas en seguridad y calidad. Roberto se encontraba en un dilema ético profundo. Mantener sus estándares significaba menores ganancias y menos trabajo, lo que limitaba su capacidad de emplear a más personas y contribuir a la economía local. Comprometer sus valores le permitiría competir más efectivamente, pero violía su integridad fundamental. El dilema de Roberto ilustra una trampa común en la que caen muchas personas éticas: la falsa dicotomía entre éxito material e integridad moral. Esta trampa surge de una comprensión incompleta de cómo funcionan realmente los principios espirituales en el mundo material. La solución para Roberto vino a través del estudio del concepto cabalístico de tikkun, que se refiere tanto a la corrección personal como a la corrección del mundo. Roberto se dio cuenta de que su dilema no era realmente entre ética y éxito, sino entre dos formas diferentes de servicio al Tikkun Olam. La primera forma de servicio era mantener sus estándares éticos como una forma de testimonio moral, incluso si esto resultaba en menor impacto económico. La segunda forma era encontrar maneras innovadoras
de mantener sus estándares éticos mientras se volvía más competitivo, creando así un modelo que otros podrían seguir. Roberto eligió la segunda opción, pero esta elección requirió un nivel de creatividad, persistencia y visión estratégica que la primera opción no demandaba. Tuvo que estudiar nuevas tecnologías de construcción que permitieran mantener calidad superior con mayor eficiencia. Tuvo que desarrollar relaciones más profundas con proveedores que compartieran sus valores. Tuvo que innovar en sus métodos de gestión de proyectos para reducir desperdicios y mejorar productividad. Más importante aún, Roberto tuvo que transformar su modelo de negocios de uno, basado en competir por precio a uno, basado en crear valor único e irrepetible. Comenzó a especializarse en construcción sustentable, un nicho de mercado donde sus valores éticos se convertían en ventajas competitivas en lugar de obstáculos. Esta transformación no fue rápida ni fácil. Requirió una inversión significativa en aprendizaje, experimentación y desarrollo de nuevas capacidades. Pero los resultados fueron extraordinarios. En 5 años, la empresa de Roberto se había convertido en líder regional en construcción sustentable, con una lista de espera de clientes y márgenes de ganancia significativamente superiores a los de sus competidores. Pero lo más importante es que Roberto había logrado algo que va mucho más allá del éxito empresarial personal. Había demostrado que era posible prosperar materialmente sin comprometer la integridad ética. Y había creado un modelo que inspiró a otros empresarios a seguir caminos similares. La historia de Roberto ilustra el principio talmúdico de Gadol HaShalom, la grandeza de la paz, que enseña que la armonía verdadera surge no de la eliminación del conflicto, sino de la resolución creativa de tensiones aparentemente irreconciliables. En el contexto de la bondad y la prosperidad, esto significa que la solución no es elegir entre ética y éxito, sino encontrar formas innovadoras de hacer que la ética se convierta en la fuente del éxito. Pero estos principios no se aplican solo a situaciones empresariales. Consideremos el caso de Elena, una profesora de escuela primaria en Bogotá. Elena había dedicado su carrera a la educación de niños de familias de bajos recursos, trabajando en escuelas públicas donde los salarios eran mínimos y las condiciones desafiantes. Su vocación era genuina y su impacto en la vida de sus estudiantes era incuestionable. Pero Elena luchaba constantemente con dificultades financieras que limitaban su capacidad de ser efectiva en su trabajo. Elena había caído en la trampa de creer que porque su trabajo era una vocación espiritual, debía aceptar la escasez material como parte integral de esa vocación. Esta mentalidad no solo la empobrecía a ella, sino que también limitaba severamente su capacidad de servir a sus estudiantes con la excelencia que merecían. La transformación de Elena comenzó cuando se encontró con el concepto de Hidur Mitzvah, que significa embellecer o mejorar el cumplimiento de una obligación espiritual. Este principio enseña que cuando realizamos actos de servicio sagrado, tenemos la responsabilidad de hacerlos con la mayor belleza, excelencia y abundancia posible. Aplicando este principio a su situación, Elena se dio cuenta de que aceptar la pobreza no era humildad, sino negligencia espiritual. Sus estudiantes merecían una maestra que tuviera acceso a los mejores recursos educativos, que no estuviera constantemente estresada por problemas financieros y que pudiera modelar para ellos que la bondad y la competencia pueden coexistir con la prosperidad. Elena comenzó a buscar formas de aumentar sus ingresos sin comprometer su vocación principal. Desarrolló programas de tutoría privada para estudiantes de familias más acomodadas, utilizando las ganancias para comprar materiales educativos adicionales para sus estudiantes de escuela pública. Creó y vendió recursos educativos en línea, compartiendo su experiencia con maestros de todo el país. Ofreció talleres de formación para padres de familia, ayudándoles a apoyar mejor la educación de sus hijos. Cada una de estas actividades no solo mejoró la situación financiera de Elena, sino que también amplió su impacto educativo más allá de las paredes de su aula.
Sus estudiantes de escuela pública se beneficiaron de recursos que antes no habría podido proporcionar. Sus estudiantes de tutoría privada recibieron atención personalizada de calidad excepcional. Los maestros que compraron sus recursos mejoraron su propia efectividad. Los padres que asistieron a sus talleres desarrollaron mejores habilidades para apoyar a sus hijos. La historia de Elena demuestra un principio fundamental. La verdadera bondad no se mide por el sacrificio personal, sino por el impacto positivo total que una persona puede generar en el mundo. Cuando Elena aceptaba la pobreza, estaba limitando artificialmente su capacidad de bien hacer. Cuando abrazó la abundancia como herramienta de servicio, multiplicó exponencialmente su contribución positiva al mundo. Este principio se encuentra en el corazón de una de las enseñanzas más revolucionarias del judaísmo, la idea de que la prosperidad material de los justos no es un efecto secundario accidental de la vida espiritual, sino uno de sus objetivos centrales. El Deuteronomio promete explícitamente que la observancia de los principios divinos resultará en abundancia material y será si escuchas cuidadosamente los mandamientos. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Esta promesa no es condicional o metafórica, es una declaración directa sobre cómo funciona el universo. Los principios espirituales correctos, aplicados consistentemente, producen resultados materiales positivos. Cuando esto no ocurre, no es porque los principios sean falsos, sino porque están siendo aplicados incorrectamente o incompletamente. Para comprender por qué tantas personas buenas experimentan dificultades financieras, a pesar de seguir principios éticos, necesitamos examinar lo que la Kabbalah enseña sobre los diferentes niveles de aplicación de la sabiduría espiritual. El primer nivel es Nigle, la sabiduría revelada que incluye las leyes y principios éticos explícitos. La mayoría de las personas buenas operan principalmente en este nivel, siguiendo reglas morales, como no mentir, ser generoso y tratar a otros con respeto. El segundo nivel es Nistar, la sabiduría oculta que incluye la comprensión de cómo estas leyes y principios interactúan con las fuerzas energéticas y espirituales que gobiernan la manifestación material. Este nivel incluye conceptos como el timing divino, la alquimia de la intención y la mecánica espiritual de la abundancia. La mayoría de las personas buenas que luchan financieramente han dominado el nivel de Nigle, pero no han desarrollado competencia en Nistar. Siguen las reglas éticas correctas, pero no comprenden cómo aplicarlas de maneras que armonicen con las leyes espirituales de la manifestación material. Consideremos el ejemplo de David, un abogado de derechos humanos en México City. David había dedicado su carrera a defender causas justas, representando a activistas políticos, trabajadores explotados y comunidades indígenas. Su trabajo era moralmente impecable y su impacto social indiscutible. Pero David constantemente luchaba financieramente. Había aceptado tantos casos pro bono y había cobrado honorarios tan reducidos que apenas podía mantener su oficina abierta. David operaba principalmente en el nivel de Nigle. Había internalizado perfectamente los principios éticos de justicia, equidad y servicio a los menos privilegiados. Sin embargo, no había desarrollado comprensión en el nivel de Nistar sobre cómo estos principios podrían aplicarse de manera que generaran abundancia sustentable. La transformación de David comenzó cuando estudió el concepto talmúdico de Zehut Avot, el mérito ancestral, que enseña que las acciones justas crean un campo energético de bendición que puede manifestarse en beneficios materiales para el actor y para las generaciones futuras. David se dio cuenta de que al rechazar la abundancia material estaba bloqueando la manifestación completa de las bendiciones que su trabajo justo había generado. David comenzó a reestructurar su práctica legal aplicando principios de Nistar. Desarrolló un modelo híbrido donde aceptaba casos comerciales lucrativos que financiaban su trabajo pro bono, pero solo aceptaba clientes comerciales cuyas prácticas de negocios estuvieran alineadas con sus valores éticos.
Creó asociaciones estratégicas con otros abogados que compartían su visión, permitiendo que su oficina manejara casos más grandes y complejos. Comenzó a cobrar honorarios justos por sus servicios, incluso en casos de justicia social, reconociendo que la sustentabilidad financiera era esencial para la sustentabilidad de su misión. Los resultados fueron extraordinarios. En 3 años David había triplicado sus ingresos mientras duplicaba la cantidad de trabajo pro bono que podía ofrecer. Su oficina se había expandido para incluir 5 abogados adicionales que compartían su compromiso con la justicia social. Y había establecido una fundación que proporcionaba servicios legales gratuitos a escala mucho mayor de la que él había podido ofrecer trabajando solo. La historia de David ilustra un principio crucial. La aplicación completa de la sabiduría espiritual requiere tanto excelencia ética como comprensión estratégica. Cuando solo se desarrolla un nivel, los resultados son incompletos y a menudo contraproducentes. Pero incluso el dominio de estos 2 niveles no es suficiente para la maestría completa de la abundancia sagrada. Existe un tercer nivel, conocido en la tradición cabalística como Sod, que se refiere a los secretos más profundos sobre la naturaleza de la realidad y cómo la conciencia individual se relaciona con la conciencia universal. En el nivel de Sod, comprendemos que la abundancia material no es algo que obtenemos del mundo externo, sino algo que expresamos desde nuestro ser interno en alineación con nuestro propósito cósmico. Esta comprensión transforma completamente nuestra relación tanto con la bondad como con la prosperidad. Para ilustrar este nivel, consideremos la historia de Miriam, una artista y sanadora energética en Lima. Miriam había desarrollado extraordinarias habilidades, tanto artísticas como terapéuticas. Sus pinturas tenían un efecto profundamente sanador en quienes las contemplaban, y sus sesiones de sanación producían resultados que rayaban en lo milagroso. Sin embargo, Miriam había luchado durante años con la creencia de que monetizar sus dones espirituales sería una profanación de lo sagrado. Miriam había dominado tanto Nigle como Nistar. Seguía principios éticos rigurosos en su trabajo y había desarrollado una comprensión sofisticada de cómo los principios espirituales interactúan con las realidades prácticas de vivir en el mundo material. Sin embargo, no había accedido al nivel de Sod, donde se comprende que la abundancia material y la expresión espiritual no son 2 fenómenos separados, sino aspectos de una sola realidad unificada. La revelación llegó para Miriam cuando estudió el concepto cabalístico de Tzimtzum, que describe cómo lo infinito se contrae para crear espacio para la existencia finita. Miriam se dio cuenta de que al rechazar la abundancia material, estaba negándose a participar completamente en el proceso cósmico por el cual lo espiritual se manifiesta a través de lo material. En el nivel de Sod, Miriam comprendió que su arte y su trabajo de sanación no eran actividades separadas de su prosperidad material, sino expresiones de la misma fuerza divina que busca manifestarse a través de ella en todas las áreas de la vida. Su creatividad artística, su capacidad de sanación y su potencial de abundancia material eran facetas de una sola joya multidimensional. Esta comprensión transformó por completo el enfoque de Miriam hacia su trabajo. En lugar de ver la monetización como una corrupción de lo sagrado, comenzó a verla como una forma de honrar lo sagrado dándole forma material completa. Desarrolló una práctica donde cada transacción financiera se convertía en un ritual de intercambio sagrado, donde tanto ella como sus clientes participaban conscientemente en la elevación de chispas divinas a través del intercambio justo de valor. Los resultados fueron dramáticos no solo en términos financieros, sino también en términos de la profundidad y efectividad de su trabajo. Sus pinturas comenzaron a venderse a coleccionistas internacionales que las adquirían no solo por su belleza estética, sino por sus propiedades sanadoras documentadas. Su práctica de sanación se expandió para incluir retiros intensivos que atraían participantes de todo el continente, y estableció una escuela donde enseñaba a otros artistas y sanadores cómo integrar abundancia material con excelencia espiritual.
La transformación de Miriam ilustra el principio más avanzado de la abundancia sagrada, que en los niveles más profundos de realización espiritual, la distinción entre material y espiritual se disuelve completamente. No es que lo material se espiritualiza o que lo espiritual se materializa, sino que se reconoce que nunca hubo separación real entre estos aspectos de la experiencia. Este nivel de comprensión nos lleva a una revelación revolucionaria sobre por qué tantas personas buenas experimentan dificultades financieras. No es porque el mundo castigue la bondad, ni porque exista un conflicto inherente entre la espiritualidad y la prosperidad. Es porque la mayoría de las personas buenas han aceptado una cosmología dualística que ve lo material y lo espiritual como realidades separadas y frecuentemente antagónicas. Esta cosmología dualística tiene raíces históricas profundas. Durante siglos, muchas tradiciones religiosas desarrollaron una teología de la separación que veía el mundo material como un reino inferior o incluso malévolo que debía ser trascendido en lugar de santificado. Esta perspectiva, aunque comprensible en ciertos contextos históricos, ha creado una distorsión masiva en la comprensión popular sobre la relación entre espiritualidad y abundancia material. Pero las tradiciones de sabiduría más profundas y antiguas, incluidas las enseñanzas esotéricas del judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo, todas reconocen que la meta espiritual suprema no es escapar del mundo material, sino santificarlo completamente. La Kabbalah llama a esto Tikkun Olam, la reparación del mundo. El hinduismo lo llama Seva, el servicio divino. El budismo lo llama Bodhisattva, el camino del ser iluminado que renuncia al nirvana personal para servir a todos los seres sensibles. En todas estas tradiciones, la maestría espiritual suprema incluye la capacidad de manifestar abundancia material como una expresión natural de alineación con el propósito divino. Los verdaderos maestros espirituales no son pobres por virtud, sino abundantes por sabiduría. Para comprender cómo aplicar prácticamente estos principios en la vida cotidiana, examinemos el caso de Carlos, un chef que había luchado durante años con la tensión entre su pasión culinaria y la necesidad de generar ingresos suficientes para sostener a su familia. Carlos había abierto un pequeño restaurante en Quito que servía comida tradicional ecuatoriana con un enfoque en ingredientes orgánicos locales y prácticas sustentables. Su compromiso con la calidad y la autenticidad era impecable, pero sus precios eran tan bajos que apenas cubría sus costos operativos. Carlos creía que la comida de calidad debería ser accesible para todos, especialmente para las familias trabajadoras de su barrio. Sin embargo, la realidad financiera de su situación significaba que Carlos trabajaba 16 horas diarias, no podía pagarle a sus empleados salarios justos y no podía invertir en mejorar su equipo o ampliar su menú. Su noble intención de servir comida accesible se había convertido en una trampa que limitaba su capacidad de servir verdaderamente bien a cualquiera. La transformación de Carlos comenzó cuando aplicó el principio cabalístico de Shefa, que se refiere al flujo constante de abundancia divina que busca manifestarse a través de canales apropiados. Carlos se dio cuenta de que al suprimir artificialmente sus precios, estaba bloqueando el flujo natural de Shefa a través de su negocio. Carlos comenzó a reestructurar su modelo de negocio aplicando lo que aprendió sobre los diferentes niveles de servicio sagrado. Creó 3 categorías de comida: una línea premium de platos gourmet con ingredientes especiales para clientes que podían pagar precios más altos, una línea estándar con precios de mercado justo para el cliente promedio y una línea comunitaria con precios subsidiados para familias de bajos recursos. La línea premium generaba márgenes altos que financiaban tanto mejores salarios para sus empleados como subsidios para la línea comunitaria. La línea estándar proporcionaba ingresos estables y predecibles, y la línea comunitaria cumplía su visión original de hacer comida de calidad accesible para todos. Pero lo más importante es que Carlos había aprendido a ver su restaurante no solo como un negocio, sino como un ecosistema sagrado
donde diferentes tipos de intercambio de valor podían coexistir armoniosamente. Los clientes premium no solo pagaban por comida superior, pagaban por participar en un sistema que apoyaba la justicia alimentaria en su comunidad. Los clientes estándar recibían excelente valor por su dinero y los clientes de la línea comunitaria accedían a comida nutritiva y deliciosa que de otra manera estaría fuera de su alcance. En 2 años, el restaurante de Carlos se había convertido en uno de los destinos culinarios más respetados de Quito. Sus empleados ganaban salarios significativamente superiores al promedio de la industria. Había abierto 2 ubicaciones adicionales y había establecido un programa de becas que proporcionaba formación culinaria gratuita para jóvenes de familias de bajos recursos. La historia de Carlos demuestra un principio fundamental. La verdadera abundancia sagrada no se mide por la cantidad de dinero que una persona acumula, sino por la cantidad de valor genuino que crear para otros. Cuando una persona buena aprende a crear valor excepcional de manera sustentable, la abundancia material se convierte en una consecuencia natural e inevitable. Pero este principio requiere una comprensión más profunda de lo que significa crear valor genuino. En nuestra economía moderna, muchas personas acumulan riqueza creando valor aparente o extrayendo valor sin crearlo realmente. La abundancia sagrada, sin embargo, requiere la creación de valor real que mejore genuinamente la vida de otros de maneras tangibles y duraderas. El Talmud, en el tratado Kiddushin, establece que grande es el trabajo porque dignifica al trabajador. Esta enseñanza no se refiere solo al valor moral del trabajo, sino al poder transformador de crear valor genuino para otros. Cuando una persona desarrolla habilidades excepcionales y las aplica en servicio de las necesidades reales de otros, ella misma se transforma en el proceso. Esta transformación personal es la clave para resolver la aparente contradicción entre bondad y prosperidad. Las personas buenas que luchan financieramente a menudo han desarrollado excelentes intenciones, pero no han desarrollado las capacidades excepcionales que permiten convertir esas intenciones en valor tangible para otros. Consideremos la historia de Patricia, una trabajadora social en Montevideo que había dedicado su carrera a ayudar a familias en crisis. Patricia tenía un corazón enorme y una dedicación incuestionable a su trabajo, pero se sentía frustrada por la limitación sistémica de los recursos disponibles para sus clientes. Su salario como empleada del gobierno era insuficiente para cubrir sus propias necesidades básicas, lo que limitaba severamente su capacidad de ayudar efectivamente a otros. Patricia había caído en la trampa común de creer que porque su vocación era altruista, debía aceptar limitaciones materiales como inevitable. Sin embargo, cuando estudió el concepto de Pikuach Nefesh, la obligación de preservar la vida humana que suspende casi todas las otras consideraciones religiosas, Patricia se dio cuenta de que tenía la responsabilidad de desarrollar su máximo potencial de contribución, incluso si esto requería alejarse de caminos tradicionales. Patricia comenzó a buscar formas de amplificar su impacto más allá de las limitaciones de su trabajo gubernamental. Desarrolló un programa de terapia familiar privada que utilizaba técnicas innovadoras que había perfeccionado durante años de trabajo en el sector público. Los ingresos de este trabajo privado le permitieron ofrecer servicios pro bono más extensivos y de mayor calidad a familias que no podían pagar. Pero más importante aún, Patricia utilizó su experiencia práctica para desarrollar un modelo de intervención familiar que era más efectivo y eficiente que los métodos estándar utilizados en su país. Comenzó a ofrecer formación para otros trabajadores sociales, multiplicando su impacto indirectamente a través de la mejora de las habilidades de colegas que trabajaban con miles de familias. Patricia también escribió un manual sobre intervención familiar en crisis que se convirtió en texto estándar en universidades de todo Uruguay y Argentina. Las regalías del libro, aunque modestas, proporcionaron una fuente de ingresos pasivos que le dio mayor flexibilidad para elegir casos basándose en necesidad rather than financial necessity. En 5 años, Patricia había triplicado sus ingresos,
mientras duplicaba la cantidad de familias que impactaba directa e indirectamente. Había demostrado que la expansión de la capacidad personal de contribución y la expansión de la abundancia material no solo eran compatibles, sino mutuamente potenciadoras. La experiencia de Patricia ilustra un principio que encontramos consistentemente en estudios sobre personas que han logrado alinear exitosamente bondad con prosperidad. La importancia de desarrollar lo que podemos llamar escalabilidad del impacto. En lugar de limitarse a ayudar a una persona a la vez, estas personas encuentran formas de multiplicar su contribución positiva a través de sistemas, procesos, tecnologías y colaboraciones que amplifican su efecto. Esta escalabilidad del impacto requiere un tipo específico de pensamiento estratégico que muchas personas buenas no han desarrollado. Requiere la capacidad de ver más allá de las necesidades inmediatas y obvias hacia patrones sistémicos subyacentes. Requiere la voluntad de invertir tiempo y energía en el desarrollo de capacidades que pueden no tener retorno inmediato, pero que generarán beneficios exponenciales a largo plazo. Y requiere la sofisticación emocional para mantener motivación altruista mientras se construyen sistemas que generan abundancia material. El desarrollo de estas capacidades no es accidental. Requiere estudio, práctica, mentoría y una comprensión clara de cómo los principios espirituales se aplican en contextos prácticos. Esto nos lleva a una de las razones más profundas por las que tantas personas buenas luchan financieramente. Han aceptado la idea de que el desarrollo espiritual y el desarrollo de capacidades prácticas son actividades separadas. En las tradiciones de sabiduría más auténticas, sin embargo, el desarrollo espiritual siempre incluye el desarrollo de capacidades excepcionales para servir efectivamente en el mundo material. El estudiante de Torá no solo estudia textos sagrados, sino que desarrolla habilidades analíticas, memorísticas y argumentativas que son directamente aplicables en contextos profesionales. El estudiante de yoga no solo desarrolla flexibilidad física, sino que cultiva disciplina mental y regulación emocional que mejoran el rendimiento en cualquier campo. El estudiante de meditación budista no solo busca paz interior, sino que desarrolla concentración, compasión y sabiduría que se manifiestan en mayor efectividad en todas las áreas de la vida. Esta integración de desarrollo espiritual y practical, skill building, es la clave para lo que podemos llamar maestría sagrada. La capacidad de expresar realización espiritual a través de excelencia excepcional en actividades mundanas. Para ilustrar este concepto, consideremos la historia de Jorge, un ingeniero de software en Buenos Aires que había comenzado su carrera con la motivación de utilizar la tecnología para resolver problemas sociales. Jorge tenía ideales elevados y un genuine desire to contribute to human welfare, pero sus habilidades técnicas eran promedio y su comprensión de cómo crear productos tecnológicos exitosos era limitada. Durante sus primeros años de carrera, Jorge había trabajado para varias organizaciones sin fines de lucro, desarrollando aplicaciones y sistemas para apoyar sus misiones. Su trabajo era competente pero no excepcional, y las organizaciones para las que trabajaba tenían presupuestos tan limitados que no podían pagarle salarios competitivos. Jorge se encontraba en la posición frustrante de querer crear un impacto tecnológico significativo, pero carecer tanto de los recursos financieros como de las habilidades técnicas avanzadas necesarias para realizar su visión. El punto de transformación para Jorge llegó cuando se dio cuenta de que su mediocridad técnica no era humildad, sino una forma de arrogancia que asumía que sus buenas intenciones eran suficientes para justificar resultados subóptimos. Jorge decidió embarcarse en un programa intensivo de desarrollo de habilidades que incluía elementos tanto técnicos como espirituales. En el ámbito técnico, Jorge se comprometió a dominar las tecnologías más avanzadas en su campo, estudiando con maestros reconocidos y practicando con la disciplina de un atleta profesional. En el ámbito espiritual, Jorge desarrolló una práctica de meditación que mejoraba su concentración y creatividad, estudió principios de abundancia sagrada
que transformaron su relación con el dinero y el éxito, y cultivó una visión clara de cómo su trabajo tecnológico podría contribuir al bienestar de la humanidad. Esta integración de desarrollo técnico y espiritual produjo resultados extraordinarios. En 3 años, Jorge se había convertido en uno de los desarrolladores de software más respetados en su región. Sus habilidades avanzadas le permitieron asegurar empleos en empresas tecnológicas de primer nivel, donde ganaba salarios que le proporcionaban la seguridad financiera que había estado buscando. Pero más importante aún, Jorge utilizó su nueva posición para influir en las empresas donde trabajaba hacia prácticas más éticas y socialmente responsables, desarrolló productos que tenían impacto social positivo directo y utilizó sus ingresos altos para financiar proyectos tecnológicos para organizaciones sin fines de lucro, proporcionándoles soluciones de calidad superior que antes no habrían podido costear. Jorge había logrado lo que parecía imposible. Había encontrado una forma de maximizar tanto su impacto social como su prosperidad material desarrollando maestría excepcional en su campo técnico, guiada por principios espirituales claros. La historia de Jorge ilustra un principio crucial que aparece consistentemente en las biografías de personas que han logrado abundancia sagrada: el principio de excelencia como devoción. En lugar de ver la búsqueda de excelencia profesional como separada de la búsqueda espiritual, estas personas reconocen que desarrollar capacidades excepcionales para servir efectivamente a otros es una de las formas más directas de expresión espiritual. Esta perspectiva transforma completamente la experiencia del trabajo y el desarrollo profesional. En lugar de ser actividades seculares que distraen de preocupaciones espirituales más importantes, se convierten en prácticas espirituales que requieren la misma dedicación, disciplina y devoción que tradicionalmente se asocian con actividades como la oración, la meditación o el estudio de textos sagrados. El Bhagavad Gita, uno de los textos espirituales más influentes de la historia humana, articula este principio con claridad extraordinaria en el concepto de Karma Yoga, el camino de la acción desinteresada. El texto enseña que cuando una persona realiza su trabajo con maestría excepcional y dedicación completa, pero sin apego a los resultados personales, esa actividad se convierte en una forma directa de realización divina. Esta enseñanza no es abstracta o meramente filosófica. Tiene aplicaciones prácticas inmediatas para cualquier persona que desee alinear bondad con prosperidad. Cuando aplicamos los principios del Karma Yoga al trabajo moderno, descubrimos que la excelencia profesional guiada por motivación de servicio genera naturalmente abundancia material sustentable. Para entender cómo funciona esto en la práctica, examinemos el caso de Isabella, una arquitecta en Medellín que había luchado durante años con la tensión entre su deseo de crear espacios hermosos y funcionales para comunidades de bajos recursos y la necesidad de generar suficientes ingresos para sostener su oficina de arquitectura. Isabel había aceptado varios contratos para desarrollar vivienda social subsidiada por el gobierno, trabajo que era personalmente satisfactorio pero financieramente marginal. Los presupuestos gubernamentales eran tan restrictivos que Isabel apenas podía cubrir sus costos operativos, lo que limitaba su capacidad de invertir tiempo en diseño innovador o utilizar materiales de calidad superior. Isabella se encontraba atrapada en un círculo vicioso. Los proyectos que más la motivaban personal y espiritualmente eran los que menos le permitían desarrollar su potencial creativo y profesional. Mientras tanto, los proyectos comerciales más lucrativos frecuentemente involucraban clientes cuyos valores no se alineaban con los suyos o requerimientos de diseño que comprometían su integridad artística. La transformación de Isabella comenzó cuando estudió el principio del Dharma, que enseña que cada persona tiene un propósito único que emerge de la intersección de sus talentos naturales, sus pasiones profundas y las necesidades del mundo. Isabella se dio cuenta de que había estado operando con una comprensión incompleta de su Dharma, enfocándose en la necesidad del mundo, vivienda digna para los pobres,
pero descuidando el desarrollo completo de sus talentos naturales y la sustentabilidad de sus pasiones. Isabella decidió embarcarse en un proceso sistemático de desarrollo de maestría arquitectónica que le permitiría servir más efectivamente a todas las comunidades, incluyendo aquellas con recursos limitados. Invirtió en formación avanzada en arquitectura sustentable, desarrolló expertise en nuevas tecnologías de construcción económica y estudió modelos innovadores de financiamiento para proyectos de vivienda social. Simultáneamente, Isabella comenzó a aceptar proyectos comerciales selectivamente, eligiendo solo clientes cuyos valores se alinearan con los suyos y proyectos que le permitieran experimentar con técnicas que podría eventualmente aplicar en contextos de vivienda social. Los ingresos de estos proyectos comerciales le proporcionaron la estabilidad financiera necesaria para invertir tiempo en investigación y desarrollo de soluciones arquitectónicas innovadoras para comunidades de bajos recursos. En 5 años, Isabella había desarrollado un modelo arquitectónico revolucionario que permitía construir vivienda digna y hermosa a costos significativamente reducidos mediante el uso de materiales locales, técnicas de construcción community-based y diseños modulares eficientes. Este modelo no solo beneficiaba a las comunidades que lo utilizaban, sino que también generaba honorarios justos para Isabella como consultora y diseñadora. Isabella había logrado alinear completamente su dharma personal con abundancia material sustentable. Su trabajo servía genuinamente a comunidades necesitadas, expresaba plenamente sus talentos creativos y generaba prosperidad suficiente para sostener la expansión continua de su impacto. Pero lo más notable de la transformación de Isabella fue que había demostrado la falsedad de la dicotomía entre servir a los pobres y prosperar materialmente. Su modelo arquitectónico atraía clientes de todos los niveles socioeconómicos porque la calidad del diseño y la eficiencia de la construcción proporcionaban value excepcional independientemente del presupuesto disponible. La historia de Isabella ilustra un principio profundo. Cuando una persona desarrolla maestría excepcional, guiada por un propósito claro de servicio, crea valor que es genuinamente beneficioso para todos los involucrados. No hay conflicto entre servir bien y prosperar, because serving exceptionally well naturally generates the resources necessary for continued and expanded service. Este principio se aplica en todos los campos y profesiones. Un médico que desarrolla habilidades excepcionales puede servir tanto a pacientes ricos como pobres más efectivamente que un médico con habilidades promedio. Un maestro que domina técnicas pedagógicas avanzadas puede educar tanto en escuelas privadas como públicas con mayor impacto que un maestro menos capacitado. Un entrepreneur que comprende profundamente cómo crear value genuino puede construir negocios que benefician a empleados, clientes y accionistas simultáneamente. La clave está en comprender que la maestría excepcional no es egoísmo disfrazado, sino altruismo sophisticated. Requiere inversión significativa en el desarrollo personal, disciplina para mantener estándares altos incluso cuando es más fácil aceptar mediocrity, y la visión para ver cómo el excellence personal contribuye al bienestar colectivo. Esta comprensión nos lleva a uno de los insights más importantes sobre por qué tantas personas buenas luchan financieramente. Han aceptado una definición de bondad que excluye la ambición personal y la búsqueda de excelencia. Han equiparado la humildad con la autolimitación y la compasión con el autosacrificio. Pero las tradiciones de sabiduría más profundas enseñan exactamente lo opuesto. El Talmud declara que en el lugar donde no hay seres humanos, esfuérzate por ser un ser humano. Esta enseñanza implica la obligación de desarrollar nuestro máximo potencial humano, especialmente en situaciones donde otros no lo están haciendo. Aplicado al contexto moderno, esto significa que en un mundo donde muchas personas operan desde motivación primaria y egocéntrica, las personas éticas tienen la responsabilidad especial de demostrar que la motivación altruista puede generar resultados superiores. Esto requiere no menos ambición, sino ambición dirigida hacia propósitos más elevados.
requiere no menos competitividad, sino competencia consigo mismo para alcanzar niveles más altos de contribution. Consideremos la historia final de esta jornada transformadora, la de Rafael, un consultor en sustentabilidad ambiental en Santiago de Chile. Rafael había comenzado su carrera con una pasión genuina por proteger el medio ambiente, pero había luchado durante años con la percepción de que las empresas solo estaban dispuestas a investir en sustentabilidad si era profitable, lo que limitaba severamente el tipo de proyectos que podía implementar. Rafael se encontraba constantemente en la posición de tener que elegir entre proyectos que were environmentally ideal but financially unviable, o proyectos que were financially attractive but environmentally insufficient. Esta dicotomía lo frustraba profundamente porque sentía que was being forced to compromise either his environmental values or his financial sustainability. El breakthrough para Rafael vino cuando estudió el concepto de Integrated Bottom Line, que enseña que los mejores solutions son aquellas que simultaneously optimize multiple objectives rather than sacrificing one for another. Rafael se dio cuenta de que había been operating with a scarcity mentality that assumed environmental protection and financial profitability were inherently conflicted. Rafael decidió desarrollar su experiencia en lo que se denominaba sostenibilidad rentable. Soluciones que generaban beneficios ambientales genuinos a la vez que creaban un valor económico significativo para todas las partes interesadas. Esto requirió ampliar sus conocimientos técnicos mucho más allá de lo que previamente había considerado necesario, desarrollar una perspicacia empresarial que antes había descartado como irrelevante para su misión ambiental y cultivar la capacidad de comunicar conceptos ambientales complejos en un lenguaje que conectara con los líderes empresariales. La transformación fue notable. Rafael desarrolló una metodología que permitió a las empresas identificar mejoras ambientales que de hecho redujeron costos y mejoraron la eficiencia operativa. Creó modelos de financiamiento que hicieron accesibles proyectos de sostenibilidad a gran escala a empresas que antes no podían costearlos. Y estableció alianzas con inversionistas específicamente interesados en apoyar proyectos ambientalmente beneficiosos que además generaran una sólida rentabilidad financiera. En 4 años, Rafael había construido una consultancy que era simultaneously one of the most environmentally impactful and financially successful en su región. His clients achieved genuine environmental improvements while reducing their operational costs. His employees enjoyed above-market salaries while working on projects que contribuían meaningfully al bienestar del planeta. Y Rafael himself había achieved financial abundance que le permitía invest in environmental research y support grassroots environmental organizations at a scale que never would have been possible si había remained financially marginal. Rafael había demostrado que cuando una persona desarrolla maestría excepcional en serving multiple stakeholders simultaneously, abundance flows naturally. He hadn't compromised his environmental values. Había found ways to make those values more economically attractive than the alternatives. Las historias de Martín, Ana, Roberto, Elena, David, Miriam, Carlos, Patricia, Jorge, Isabella y Rafael todas ilustran Facets of a Truth, que revoluciona completamente nuestra comprensión de la relación entre bondad y prosperity. La abundancia material sustainable is not a reward for being good. Es una natural consequence of being exceptionally good in ways que create genuine value for others. This insight resolved la apparent contradiction que ha plagued good people for millennia. The problema no es que el mundo rewards evil y punishes goodness. The problema es que muchas well-intentioned people have accepted incomplete definitions of goodness que exclude the development of capacities necesarias para manifesting their good intentions
efectivamente en el material world. La verdadera bondad, lo que las tradiciones de sabiduría llaman rectitud o dharma, incluye la obligación de desarrollar nuestro máximo potencial para el servicio, incluye la disciplina para sobresalir en nuestros campos elegidos, incluye la sabiduría para crear sistemas que beneficien a todas las partes interesadas, incluye la valentía de cobrar justamente por servicios valiosos, acumular recursos que amplifiquen nuestro impacto positivo y modelar principios éticos y prosperidad material que no solo son compatibles, sino que se enriquecen mutuamente. Esta comprensión libera a las personas buenas de la falsa elección entre la integridad espiritual y la abundancia material. En cambio, propone un camino más desafiante, pero infinitamente más gratificante. El camino de la maestría integrada, que expresa la realización espiritual mediante una eficacia excepcional al atender las necesidades genuinas de los demás. Pero este camino requiere más que solo comprensión, requiere práctica, requiere la voluntad de examinar honestamente dónde nuestras limitaciones actuales nos impiden servir con la mayor eficacia posible. Requiere invertir en desarrollar capacidades que inicialmente pueden parecer ajenas a nuestras metas espirituales, pero que en realidad son esenciales para manifestarlas en el mundo. Lo más importante es un cambio fundamental en nuestra comprensión del propósito de la abundancia material. En lugar de ver la prosperidad como algo que buscamos para la gratificación personal, comenzamos a verla como algo que surge naturalmente cuando nos alineamos completamente con nuestro propósito más elevado de servicio. Cuando hacemos este cambio ocurre algo milagroso. Las limitaciones que antes parecían insuperables comienzan a desaparecer. Aparecen oportunidades que no habíamos notado antes. Recursos surgen de fuentes inesperadas. Tu capacidad para generar un impacto positivo se expande mucho más allá de lo que creíamos posible. Esto no es pensamiento mágico, es tecnología espiritual precisa que ha sido probada y refinada durante miles de años por los humanos más sabios y consumados de la historia. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a realizar el trabajo interno y externo necesario para dominarla. Ha llegado el momento de que examines tu propia vida con honestidad. ¿Dónde te conformas con la mediocridad en nombre de la humildad? ¿Dónde limitas tu impacto potencial por haber aceptado falsas creencias sobre la incompatibilidad entre la bondad y la abundancia? ¿Dónde puedes empezar a desarrollar la excelencia que permitirá que tus buenas intenciones se manifiesten en beneficios tangibles para los demás? Estas preguntas no son cómodas, pero son necesarias, porque el mundo necesita desesperadamente buenas personas, con capacidades excepcionales. El mundo necesita individuos justos que puedan competir con éxito con quienes actúan por motivos puramente egoístas. El mundo necesita personas espirituales que entiendan cómo crear sistemas materiales que eleven en lugar de degradar el desarrollo humano. No viniste a esta tierra para luchar económicamente mientras otros, a quienes les importa poco el bienestar humano, prosperan. Fuiste puesto aquí para demostrar que los principios éticos correctamente comprendidos y hábilmente aplicados producen resultados superiores en todos los ámbitos de la experiencia humana, incluida la abundancia material. Pero esta demostración requiere que rechaces la falsa humildad que te ha mantenido pequeño. Requiere que aceptes la gran responsabilidad de desarrollar tus dones al máximo. Y requiere que te comprometas a aprender a servir a los demás de manera tan efectiva que la abundancia fluya hacia ti de forma natural como consecuencia del valor que creas. Esto es más que una transformación personal, es una contribución a la sanación del mundo. Cada persona que alinea con éxito la bondad con la abundancia crea un ejemplo vivo que inspira a otros a rechazar la falsa elección entre la integridad espiritual y la eficacia material. Cada persona justa que prospera demuestra que los principios éticos no son idealismo ingenuo,
sino tecnología sofisticada para crear bienestar sostenible para todos. Los antiguos sabios que desarrollaron estos principios no hablaban metafóricamente cuando prometían que la rectitud traería abundancia. Describían leyes precisas que rigen la relación entre la conciencia y la manifestación. Estas leyes funcionan con la misma fiabilidad que las leyes de la física, pero requieren comprensión y una aplicación hábil. Ahora tienes acceso a esa comprensión. La pregunta es si tienes la valentía y el compromiso para aplicarla. Si estás dispuesto a dejar atrás las creencias reconfortantes pero limitantes sobre la necesidad de luchar por las buenas personas. Si estás listo para aceptar la magnífica responsabilidad que conlleva reconocer que tu prosperidad no está separada de tu servicio, sino que es parte integral de él, la decisión es tuya. Puedes continuar aceptando las dificultades financieras como algo inevitable o espiritualmente apropiado para las personas buenas. O puedes emprender el viaje hacia la abundancia sagrada, la abundancia que fluye desde y apoya tu propósito más elevado, la abundancia que amplifica en lugar de comprometer tu impacto positivo, la abundancia que demuestra a los demás que es posible prosperar materialmente. Mientras se vive con total integridad ética, este viaje no será fácil. Requerirá que desarrolles capacidades que quizás no poseas actualmente. Desafiará creencias que hayas mantenido durante décadas. Exigirá niveles de excelencia que al principio pueden resultar abrumadores. Pero también será el viaje más significativo y gratificante que puedas emprender, porque al final no solo reside la prosperidad personal, sino la satisfacción de saber que tu abundancia contribuye al bien mayor. Al final reside la paz que surge de la completa alineación entre tus valores espirituales y tus circunstancias materiales. Y al final reside la alegría de vivir como un puente entre el mundo tal como es y el mundo tal como podría ser. Las historias que han escuchado hoy no son excepciones únicas. Representan lo que se hace posible cuando una buena persona decide aplicar estos principios atemporales con dedicación y habilidad. Martín, de contador con dificultades, se transformó en un próspero defensor de la integridad financiera. Ana, de terapeuta empobrecida, evolucionó a una sanadora próspera que podía servir abundantemente porque había aprendido a recibir abundantemente. Roberto demostró que las prácticas comerciales éticas pueden superar a las poco éticas cuando se sustentan en una innovación y una estrategia superiores. Elena demostró que los educadores pueden multiplicar drásticamente su impacto cuando dejan de aceptar limitaciones artificiales a su potencial de ingresos. David demostró que la búsqueda de la justicia social y la abundancia material puede ser la misma iniciativa correctamente realizada. Miriam descubrió que monetizar los dones espirituales podía ser una forma de honrar lo sagrado en lugar de profanarlo. Carlos creó un modelo donde los diferentes niveles de ingresos podían apoyarse mutuamente en lugar de competir. Patricia desarrolló sistemas escalables que ampliaron su capacidad de ayuda mucho más allá de lo que el servicio directo por sí solo podía lograr. Jorge integró el dominio técnico con el desarrollo espiritual para crear un software que fuera a la vez rentable y beneficioso para la sociedad. Isabella encontró maneras de servir a los pobres de forma más eficaz, aprendiendo también a servir a los ricos con excelencia. Y Rafael demostró que la protección ambiental y la rentabilidad financiera podían ser el mismo objetivo, abordado desde diferentes perspectivas. Cada una de estas transformaciones requirió el mismo cambio fundamental, de ver la abundancia y el servicio como objetivos separados a comprenderlos como aspectos de un propósito unificado, de aceptar las limitaciones como algo espiritualmente apropiado a reconocerlas como oportunidades para desarrollar una mayor capacidad de servicio. Puedes hacer este mismo cambio, puedes empezar hoy mismo. El primer paso es simplemente decidir que ya no estás dispuesto a aceptar limitaciones artificiales en tu capacidad para crear valor para los demás.
El segundo paso es empezar a desarrollar de forma sistemática y persistente las capacidades que permitirán que tus buenas intenciones se manifiesten en beneficios tangibles para aquellos a quienes estás llamado a servir. Esto podría significar adquirir nuevas habilidades técnicas que aumenten tu efectividad profesional. Podría significar desarrollar perspicacia empresarial que te permita crear sistemas sostenibles en lugar de depender de la caridad ocasional. Podría significar cultivar la confianza en un cargo justo por servicios valiosos. Podría significar aprender a decir no a las oportunidades que te quitan energía sin crear valor proporcional para los demás. Sean cuales sean las capacidades específicas que necesites desarrollar, el proceso comienza con la decisión de rechazar la falsa elección entre la integridad espiritual y la abundancia material. Cuando tomas esta decisión con entusiasmo, el universo comienza a conspirar para apoyar tu nueva dirección. Oportunidades que antes eran invisibles se hacen evidentes. Recursos que parecían inaccesibles se vuelven accesibles. Maestros que pueden guiar tu desarrollo aparecen en tu vida cuando estás listo para aprender de ellos. Pero quizás lo más importante es comprender que este viaje no se trata en última instancia de dinero. Se trata de convertirte en la persona que fuiste diseñado para ser. Se trata de alcanzar el magnífico potencial que yace latente en cada ser humano que elige el desarrollo espiritual. Se trata de contribuir a la gran labor de transformar la civilización humana, desde una basada en la escasez y la competencia a una basada en la abundancia y la colaboración. Cuando alineas tu vida con estos principios, tu prosperidad se convierte en un regalo no solo para ti, sino para todos aquellos cuyas vidas tocas. Tu abundancia demuestra que las personas éticas pueden prosperar. Tu éxito inspira a otros a alcanzar su máximo potencial. Y tu ejemplo ayuda a sanar la herida en la conciencia humana que ha convencido a millones de buenas personas de que deben elegir entre hacer lo correcto y hacerlo bien. Esta sanación es desesperadamente necesaria en nuestro mundo actual. Demasiadas personas éticas se han retirado de puestos de influencia porque creían que estos exigían un compromiso moral. Demasiadas personas compasivas han permanecido en la marginalidad financiera porque creían que la prosperidad corrompería sus valores. Demasiadas almas sabias han limitado su impacto porque aceptaron la escasez como algo más espiritual que la abundancia, pero la escasez nunca es más espiritual que la abundancia cuando ésta fluye del servicio y no del egoísmo. La pobreza nunca es más noble que la prosperidad cuando ésta permite una mayor contribución en lugar de un mayor consumo. Y la limitación nunca es más humilde que la excelencia cuando ésta sirve a la elevación de todos los seres en lugar del engrandecimiento del ego. Has recibido dones, inteligencia, creatividad, compasión, habilidades, perspicacia, conexiones que debían desarrollarse al máximo y compartirse abundantemente con el mundo. Cuando no desarrollas estos dones plenamente, privas al mundo de las contribuciones que podrías hacer. Cuando no prosperas lo suficiente para sostener y expandir tu servicio, limitas el impacto positivo que podrías tener. Por eso los textos antiguos prometen abundancia a los justos, no como recompensa por el buen comportamiento, sino como consecuencia natural de alinearse completamente con las fuerzas creativas del universo. Cuando sirves a los demás excepcionalmente bien, la abundancia fluye hacia ti, porque la abundancia es la forma en que el universo garantiza que quienes crean el mayor valor tengan los recursos necesarios para continuar expandiendo su creación de valor. Comprender esta verdad te libera de años de lucha innecesaria. Te libera de la culpa que muchas personas buenas sienten por desear seguridad material. Te empodera para buscar la prosperidad no como un placer culpable, sino como una responsabilidad sagrada. ¿Por dónde empezar? Empieza por examinar tu relación actual con el dinero y la abundancia. Observa dónde podrías tener creencias que limiten tu disposición a recibir plenamente los valiosos servicios que brindas. Observa dónde podrías estar conformándote con menos que la excelencia en tu campo elegido.
Observa dónde podrías estar evitando oportunidades para expandir tu impacto positivo porque parecen demasiado comerciales o ambiciosas. Luego comience el desarrollo sistemático de capacidades que le permitirá servir a los demás con mayor eficacia. Esto podría implicar educación formal, relaciones de mentoría, talleres de desarrollo de habilidades o estudio independiente. El camino específico importa menos que el compromiso con la mejora continua de su capacidad para generar valor genuino para los demás. A medida que desarrolles estas capacidades, empieza a aplicarlas de forma que generen una compensación adecuada. No subestimes tus servicios por una humildad injustificada. No te sobrecargues por una compasión confusa. No aceptes clientes ni proyectos que te quiten energía sin aportar un valor proporcional a cambio. En cambio, establezca límites claros que garanticen la sostenibilidad de su trabajo y el valor adecuado de sus servicios. Cree sistemas que permitan que su impacto positivo vaya más allá de lo que puede lograr solo con esfuerzo directo. Siempre reinvierta una parte de su prosperidad en seguir desarrollando su capacidad de servicio. Lo más importante es mantener una intención clara durante todo este proceso. Tu objetivo no es acumular riqueza para la gratificación personal, sino convertirte en un instrumento a través del cual la abundancia universal pueda fluir donde más se necesite. Tu prosperidad debe amplificar tu servicio, no reemplazarlo. Y tu éxito debe inspirar a los demás en lugar de intimidarlos. Al abordar el desarrollo de la abundancia con esta mentalidad, descubrirás que las oportunidades se multiplican más rápido de lo esperado. Descubrirás que el comportamiento ético es de hecho el enfoque más práctico a largo plazo. Y experimentarás la profunda satisfacción que surge al saber que tu éxito material es inseparable de tu contribución espiritual. Este es el camino que innumerables sabios han recorrido antes que tú. Es el camino que lleva de la falsa elección entre la bondad y la prosperidad a la abundancia integral que sirve al bien supremo de todos los seres. Y es el camino que espera tu primer paso. Ese primer paso es una decisión. La decisión de que eres digno de la abundancia. La decisión de que tu servicio merece apoyo. La decisión de que tus dones deben desarrollarse al máximo. Y la decisión de que ya no aceptarás limitaciones artificiales en tu capacidad para contribuir positivamente al mundo. Toma esta decisión ahora. Tómala por completo y luego comienza a actuar de inmediato desde esta nueva comprensión. Tu yo futuro y todos aquellos a quienes estás destinado a servir te esperan para abrazar la magnífica abundancia que es tu derecho espiritual de nacimiento. La pregunta que nos reunió hoy, ¿por qué ser bueno siempre te hace perder dinero?, ahora se revela basada en un malentendido fundamental. Ser bueno no te hace perder dinero. Ser incompletamente bueno, buena intención, pero limitada capacidad genera dificultades financieras. Pero ser completamente bueno, buena intención y magistral capacidad genera abundancia que beneficia a todos los que la rodean. Ahora conoces la verdad que ha estado oculta por tanto tiempo. Ahora tienes las herramientas para transformar tu relación con bondad y abundancia. Y ahora tienes la oportunidad de convertirte en un ejemplo vivo de lo que se hace posible cuando los valores espirituales y la maestría material se combinan en perfecta armonía. Lo que hagas con este conocimiento determinará no solo tu propia prosperidad futura, sino también tu contribución a sanar la antigua herida que ha convencido a la humanidad de que debemos elegir entre hacer el bien y prosperar materialmente. La sanación del mundo comienza con individuos como tú que eligen encarnar la integración que nuestra especie necesita desesperadamente. Da el primer paso hoy. Empieza el camino hacia el servicio abundante. Confía en que, a medida que desarrolles tu capacidad para crear valor genuino para los demás, la abundancia fluirá hacia ti con la misma naturalidad con la que fluye el agua cuesta abajo. Esto no es solo esperanza, es una promesa codificada en la estructura misma del universo por quienes la diseñaron, un servicio de recompensa con sostenibilidad y una contribución bendita con continuidad. Tu abundancia te espera, tu servicio te llama.
Tu tiempo comienza ahora. Los sabios que nos dieron estas enseñanzas ofrecen una bendición final para aquellos que eligen caminar por este camino. Que tu prosperidad fluya desde la sabiduría, que tu abundancia sirva a la compasión y que tu éxito inspire a otros a descubrir su propio potencial ilimitado para el bien. En este momento, antes de retomar tus actividades diarias, tómate un momento para comprometerte con una acción específica que te impulse hacia una mayor alineación entre tus valores y tu prosperidad. Quizás sea finalmente valorar tus servicios a su verdadero valor. Quizás sea matricularte en una formación que te permitirá mejorar tus capacidades. Quizás sea terminar una relación profesional que te quita energía sin aportar valor proporcional. O quizás sea simplemente reafirmar tu disposición a recibir en abundancia para poder dar en abundancia. Cualquier paso que te llame la atención, tómalo hoy. Porque cada día que te demoras es un día en el que tu contribución plena al bienestar de la humanidad queda sin realizar. Y cada día que avanzas es un día en el que tu luz brilla con más fuerza para guiar a otros hacia su propia integración del propósito espiritual y la abundancia material. Comparte este mensaje con quienes necesiten escucharlo. Suscríbete para recibir más contenido transformador que pueda guiar tu camino hacia el servicio abundante. Comenta a continuación tu compromiso con una acción específica que iniciará tu propia transformación desde la lucha hacia una prosperidad sostenible basada en el servicio. El mundo necesita tus dones. El mundo necesita tu prosperidad. Y el mundo necesita tu ejemplo de lo que se hace posible cuando las personas buenas se niegan a aceptar limitaciones artificiales y en cambio asumen su sagrada responsabilidad de prosperar. Tu transformación comienza ahora. Tu abundancia comienza hoy. Tu servicio a la sanación del mundo comienza con tu próxima decisión. Honrar tus valores espirituales y tu potencial ilimitado para la manifestación material, apoyando esos valores. Que tu camino sea bendecido, que tu prosperidad sirva al amor y que tu éxito ilumine el camino de innumerables personas listas para descubrir que la bondad y la abundancia no son enemigas sino compañeras eternas en la danza divina de la creación. La enseñanza está completa, la elección es tuya y el universo espera tu decisión.